Para comenzar la escuela sabática. Señor, buen Dios y buen Padre, que estás en el alto cielo, una vez más debemos darte gracias, Señor, porque tú nos bendices, tú nos guardas, tú nos das vida, nos das salud. Y después del transcurso de toda esta semana, tenemos este nuevo Santo Sábado en el cual podemos estar aquí un grupo de tus hijos para rendirte alabanza. Señor, que nuestra mente ahora nos aparte de este lugar, que tu Espíritu tome posesión de ella, y que todo lo que aquí digamos, oigamos, todo sea para nuestra edificación y también para que, empapados de ellos, podamos luego salir afuera y compartirlo con aquellas personas que no lo saben. Te rogamos que tú estés con todos los hermanos que están alrededor de este mundo, reuniéndose, que tu paz, Señor, esté en todos ellos, ayuda a tu pueblo, Señor, para que te siga adecuadamente. Y ayúdanos, pues, para que en este día de tu Santo Sábado hagamos tu voluntad y no lo traspasemos. Quédate, pues, con nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días a todos los pocos presentes que hay aquí en la sala, ¿eh? Y a los muchos que tal vez deben estar allá en el internet. Sed todos bienvenidos, que tengáis todos un feliz sábado. Y vamos a proceder, pues, en esta mañana, pues, a repasar una nueva lección, ya es la lección número 9 de este trimestre. Se titula Jesús las ministraba en sus necesidades. Y veremos aquí, pues, nuevas experiencias que Jesús vivió en su relación con las gentes de su época, ¿eh? En primer lugar, me gustaría citar el versículo de memoria que se encuentra en Mateo 9, versículo 35, que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es lo que Jesús siempre estuvo haciendo a lo largo de los 3 años y medio de su ministerio, desde que comenzó. Él iba por todas las ciudades sanando dolencias de la gente. No solo sanaba de forma física, sino que les sanaba también de forma espiritual, que es lo más importante. Y en esta lección de esta semana, pues vemos diferentes casos de personas que tenían dolencias físicas, pero él ve en el interior de sus corazones, de sus mentes, cómo también hay una dolencia espiritual, a la cual primero atiende, para luego atender a la necesidad física. Y eso lo veremos en el transcurso de esta lección. Si la garganta nos lo permite, todo hay que decirlo. No sé si es del aire, bájalo un poco tal vez. Bien, en el sábado se nos muestra la experiencia de una mujer, una hermana adventista, jubilada, ya jubilada, fijaros, es decir, una mujer de edad, que trabajaba en un país africano, y allí dice que atendía diferentes necesidades de huérfanos a causa del SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ella, pues, les daba comidas durante 6 días, les daba comidas. Comenzó con 50 niños, luego el grupo fue creciendo hasta 300, y les atendió, pues, bueno, hasta que supongo que el Señor le permitiría, porque ya era una mujer jubilada, Pero fijaros, la edad no es problema. La edad no es problema para atender a la sociedad, para atender al necesitado. Uno no puede decir, bueno, es que soy demasiado joven, cuando sea mayor, ¿no? Uno puede decir, no, es que ahora soy demasiado mayor, lo tenía que haber hecho cuando era joven. Siempre hay el momento, siempre es el momento. Conocemos la verdad, conocemos la necesidad, pues es momento de actuar, tengamos la edad que tengamos. Y esta mujer, pues, creo que nos da un bonito ejemplo, ¿verdad? En definitiva, hizo lo que el maestro enseñó, ¿no? Atender las necesidades de la sociedad. Perdonadme. A ver si se va pasando. En el apartado del domingo, se titula Interrupciones al ministrar. Y aquí se ve una escena interesante, de la cual profundizaremos un poco en algunos detalles de ella.
Jesús venía atravesando el lago, donde había tenido al otro lado esa escena con aquel endemoniado, al cual él liberó, ¿eh? de esos demonios, de esa legión que tenía. ¿Eh? Y llegando al otro lado, cerca de Capernaum, dice que le salió al encuentro una tremenda muchedumbre, como era de costumbre. Allá donde él iba, su fama era de todos conocida, y le seguían porque sabían que él llevaba, ¿qué? Sanidad. Y llevaba unas palabras que incluso decían, ningún hombre ha hablado como este hombre, ¿verdad? Y le seguían por estos detalles. ¿Eh? Y nos encontramos en esta escena, en Marcos, en el capítulo 5, nos encontramos que estando él andando en medio de la gente, apretujado por todas partes, en un momento, él dice, ¿quién me ha tocado? Claro, todo el mundo allá, sus discípulos, etc., todos se chasquean un poco, que es decir, bueno, ¿cómo es posible? Dices, ¿quién me ha tocado? Cuando la gente te están apretujando, te están apretando por todas partes, ¿no? Y tú dices que ¿quién te ha tocado? ¿Quién decir, maestro, es que no estás bien o qué, no? Pero no, Jesús dice, no, alguien me ha tocado, porque el texto dice que él conoció que de él había salido, ¿qué? Un poder, una virtud, que había obrado algo en alguna persona. ¿Eh? Entonces, la persona que lo tocó era una mujer, ¿eh? No pudo esconderse y se adelantó y le explicó a Jesús el por qué la había tocado. ¿Eh? Ella dice que había gastado todo su dinero en médicos y que no había conseguido aliviar ese flujo que tenía desde tantos años. ¿Eh? Y ella dice que tan solo pensó en su fe, si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana, estaré aliviada, estaré curada. ¿Eh? Y fijaros, así lo hizo. Y Jesús, ¿qué le comenta? ¿Qué le dice? Tu fe te ha salvado. ¿Eh? Es decir, que esa fe la sanó de una forma física, pero también la sanó de una forma espiritual. Porque cuando la Biblia habla de que tu fe te ha sanado, está diciendo, te ha salvado. Está diciendo, serás salvo. Esta es la traducción que se da en estas palabras. ¿Eh? No solo es una sanidad física, sino que es espiritual a tal punto que esa persona será salva. Mientras estas escenas están sucediendo, he aquí que hay un hombre principal de la sinagoga que viene a Jesús y le dice que venga a su casa, porque su hija se está muriendo, está enferma. ¿Eh? Y mientras Jesús anda hacia allá, pues dice que se acercan unos servidores de él y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ha fallecido. Claro, él estaba muy apretujado, el camino era lento, la distancia pues no sé si sería muy considerable, pero no llegó a tiempo. Y la niña había muerto. Entonces él le dice, no temas, cree solamente. Y aquí hay algo curioso, porque dice que llegan hasta la casa y Jesús, dice el texto, a partir del versículo 37, y esto es lo que me gustaría detenerme, en el versículo 37 en adelante, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y dice, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y la gente qué hace? Dice, y se burlaban de él. ¿Cómo va a estar durmiendo si se ha muerto, ¿no? Pero sabemos cómo en la Biblia a la muerte se la denomina como un sueño. ¿Por qué? Porque los escritores, los autores bíblicos saben que al final ¿qué habrá? Una resurrección y todos volverán a la vida. ¿Eh? Por eso la muerte es como un sueño hasta ese día de la resurrección, ¿verdad?
Mas él, dice, echándolos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la pequeña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Estaba muerta, no dormía, estaba muerta. Se espantaron porque le devolvió la vida. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer, que la atendiesen en sus necesidades físicas. ¿Sí? Voy a comentar que justamente Elena White dice que los hebreos sí que iban diciendo que la niña estaba dormida para desprestigiar el milagro y que por eso cuando fue a resucitar a Lázaro esperó a que fueran varios días. 4 días. 4 días. Que ya es día, dice, ¿no? El texto. Sí, que ya olía. Ya olía, para ¿no? que no pudieran decir los hebreos que dormía. Sí. O sea, que fíjate cómo los hebreos que oyen con oído limpio saben lo que quiere decir cuando dice que dormía, pero en cambio los que van a buscar el mal, pues cogen esa palabra, aunque ellos saben lo que quiere decir, para buscar el lado del mal, ¿no? Sí. Fíjate. Sí. Bueno, aquí el texto, ellos sabían realmente que la niña estaba muerta, ¿no? Porque claro, cuando la devuelve a la vida, los que estaban allí reunidos dice que se espantan, ¿no? Porque piensan, caramba, ¿qué poder es este, no? ¿Qué poder tiene este hombre que puede dar vida a los muertos, ¿no? Como también hizo con Lázaro y otros, ¿no? Pero fijaros, aquí hay algo que nos gustaría comentar, sobre todo tal vez para aquellas personas que seguirán esta escuela sabática por internet, en YouTube, y que dudan acerca del periodo ese de los 6.000 años, acerca de que si finalmente cuando terminen Cristo vendrá, porque aquí hay un detalle que nos muestra este periodo de los 6.000 años. Algunos dirán, bueno, ¿y dónde? ¿Dónde lees tú que aquí diga 6.000 años? Bueno, pues vamos a citar aquí a unas cuantas personas y veremos exactamente a las personas que hay. Y contemos y nos daremos cuenta su relación con estos 6.000 años. Y no es el único lugar donde se encuentra. Luego lo comentaremos. Por ejemplo, en el versículo 37 dice que teniendo Jesús 12 discípulos, dice que escoge a 3. ¿Por qué? Porque no escoge a todos los 12 y les enseña. ¿No era el maestro? Pues venid todos, entrad conmigo, veréis lo que yo voy a hacer con la niña, ¿no? No, pero en cambio dice que escoge a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y a estos 3 los escoge en otra ocasión. ¿Os acordáis que hay un monte especial donde Jesús se transfigura? ¿Y a quién escoge? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Parece ser que eran posiblemente los más allegados a él, los que tal vez más sintonía tenían con él. Pero es paradójico que él tome a 3 y no tome a los 12. Pero bueno, estamos contando 3, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Dice que en el versículo 40, cuando él llega a la casa, dice, más echando a todos fuera, dice que toma al padre y a la madre. El padre y la madre. Tenemos los 3 discípulos, el padre y la madre, suman 2 más, son 5. 5 personas que él hace entrar allá. ¿Y dentro quién estaba? En la cama, tendida, sin vida. La 6ª persona, la niña, ¿verdad? ¿Y Jesús qué hace? Talita Kumi, levántate, vuelve a la vida. ¿Y Jesús qué representa? ¿El número cuál de todos ellos? El 7, ¿verdad? ¿Qué pasa en el año 7000, cuando terminen los 6000 años? ¿Qué sucede? Cristo viene y hay la resurrección. Los muertos en Cristo vuelven a la vida. Y aquí Jesús nos estaba diciendo esto, sin poner años,
pero con estos números de personas nos estaba indicando que son 6.000 años de pecado, que representan todas esas personas, 6 personas, 6.000 años de pecado, y Él viniendo en el séptimo milenio, al comenzar ese séptimo milenio, en ese día especial, el día de Jehová, el año que habla Isaías, el año de Jehová, etc. Cristo aparece. Y que resucita a un niño también. Bueno, una niña. Una niña. Pero que la Biblia dice que seamos como niños, ¿no? Ajá. O sea, que resucitará, Él vendrá a resucitar a los que hayan muerto. Bueno, resucitarán todos, pero vendrá a buscar a los que murieron como niños, ¿no? Los que... Si no fuereis como niños, dice, no entraréis, no herederéis en el reino de los cielos. Claro, claro, es el ejemplo, También es el hecho de que sea una niña y virgen, porque 12 años también nos recuerda a cómo va a ser el pueblo que resucita. Claro, que es la iglesia, ¿no? La iglesia, lo que es la virgen, iglesia no corrupta, es lo que Exacto. va a resucitar. Y luego también quería comentar que, tal como has comentado lo del tema de los números, también lo podemos coger como los primeros que muestra son Pedro, Jacobo y Juan. Sí. Y siempre elige a los mismos, ¿no? Como decías también, para simbolizar esos 6.000 años, séptimo milenio, también lo utilizó en el Monte de la Transfiguración. Exacto. Recordamos que los 144.000 seguirán a Cristo allá donde quiera que vaya. Y siempre serán esos, los mismos, los 144.000 sellados. O sea que esos tres también está representando a los que siguen a Cristo a donde quiera que va. Que no son todos, son solo esos. Un grupo exacto. pequeño. O sea y además son tres, por lo tanto el tercer milenio. Está representando a ese grupo de los 144.000. Y luego el hecho de que empiece por 3 y Él, también es el cuarto. Exacto. Que el cuarto es cuando Él viene, en 4.000 Él aparece. Años y Él viene. Y el hecho de que si coges a Él el cuarto, la niña es la séptima, que es la resurrección. También. Exacto. O sea que es igual como lo cojas, siempre tiene el significado. Siempre tiene el Cristo significado. está siempre puesto en el 4, en el 7. Claro. Es precioso. Claro. He querido resaltarlo porque, bueno, hay muchos hermanos que dudan al respecto de esto y no le ven ese significado. Dicen, no, es que os inventáis algo que no está en la Biblia. Y bueno, ya desde la creación, 6 días. Los judíos hablan de que eso es profético, ¿no? Que son 6 días, 6.000 años, y en el séptimo, sábado de reposo, que es cuando Cristo vendrá y estaremos 1.000 años en el cielo. 6 y ese milenio, 7.000. Pero como os decía, hay aquí otros pasajes donde el cual se habla acerca de ese monte de la transfiguración, donde Él toma a esos 3 discípulos, y también aparecen Moisés y Elías, que ya son 3, más Moisés y Elías 5, más Jesús 6, más luego se oye el ¿qué? La voz del Padre, que desciende en una nube sobre el monte, desciende en una nube. Es paralelo a la experiencia que vivió Elías, que le dijo a su siervo, ves allá al mar, mira allá al fondo. Y en la 7ª vez que mira, aparece una nube que se va volviendo grande, ¿verdad? La paradoja de la segunda venida, es un paralelismo. Pues esto es lo mismo, pero hay otro detalle. Mateo 17 y Marcos 9 hablan, en el 6º día, Jesús tomó a estos discípulos y se transfiguró. Está hablando en el 6º día, Jesús tomó a los discípulos y se transfigura, muestra su gloria. Es decir, a los 6.000 años, cuando finalicen, Jesús mostrará su gloria en este mundo. Y su resplandor, ¿qué hará? Dará vida a los salvos, pero a los no salvos los matará, se esconderán. Caed sobre nosotros, dirán a las peñas. ¿Veis el paralelismo? Pero fijaros, en Lucas 9 no dice a los 6 días. Dice, como al día 8º, como a los 8 días, ¿qué pasa? Que es que Lucas, ¿por qué contradice a los otros? Si es en el 6º, ¿por qué Lucas dice en el 8º? ¿Qué pasará en el 8º milenio?
cuando haya pasado el 7000, el milenio en el cielo? ¿Qué pasará? Que Jesús volverá aquí junto a ¿quién? La nueva Jerusalén, los salvos, la tierra ya será purificada por el fuego de Dios y será nuevamente recreada y viviremos por siempre en ella. ¿Y eso sucederá cuándo? En el 8, en el 8000. Por eso que el que no quiera ver esto, ponerlo en oración porque la Biblia, el mismo Jesús nos está diciendo que este mundo va a tener una historia con el pecado de 6000 años, pero que cuando vaya a comenzar el séptimo, Él aparecerá. Y cuando acabe ese milenio en el cielo, comenzará el octavo, Él volverá a venir por tercera vez para restaurar este mundo, poner fin al maligno, porque entonces el diablo será destruido, él y sus ángeles caídos, y instaurar un nuevo orden. Eso que tanto hoy estamos oyendo, nuevo orden mundial, imitando, copiando a lo que Dios hará en el octavo milenio. Y esto lo quiere hacer el mundo hoy, el diablo lo quiere hacer hoy aquí en nuestro mundo. ¿Veis los paralelismos? Por lo tanto, si algunos dicen, bueno, es que vosotros veis Biblia ficción, bueno, ponedlo en oración y veréis que realmente esto es así. Y no son los únicos detalles, hay muchísimos más que ahora no viene al caso comentar, pero hay muchísimos más. Por eso, estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza y dice la Escritura, para aquellos que han alcanzado ¿el qué? Los fines de los tiempos. ¿Por qué? Porque en los fines de los tiempos el Señor mostrará más luz. Y hoy el Señor está mostrando esa luz que como seguidores de Él, como fieles seguidores de Él, tenemos que aceptar, vivirla y compartirla con los demás. Los peros suelen ser que somos cabalistas, dicen, por decir estas cosas. O sea, en vez de buscar la verdad a fondo, prefieren excusarse con una cosa así y se quedan tan anchos. La sabiduría humana es lo que tiene, ¿verdad? La sabiduría humana tiene eso. En vez de dejarse llevar por la verdad divina, lo que el Señor está mostrando, pues se cierran en su raciocinio. Es que, claro, el pastor no me lo ha dicho. Como el pastor no me lo ha dicho, pues... Bueno, y el pastor sabe estas cosas, lo ha estudiado, ¿no? ¿Por qué? Porque se limita a preparar su sermón del sábado, a hacer alguna visitación y ya está, y de ahí no sale. Lo demás todo es anatema. Bueno, haceroslo mirar porque siempre ha sido así a través de la historia del pueblo de Israel. Han habido siempre unos pocos fieles, los demás no lo han sido. Creyéndose ser pueblo, no lo eran. Solo unos pocos. Y hoy ocurre lo mismo. Si no, leed el conflicto de los siglos, capítulo 19, donde habla acerca de la experiencia de José Wolf. Leed. El día y la hora nadie sabe. Mirad qué dice él al respecto. Que no significa eso exactamente el pasaje, sino que quiere decir otras cosas. Y él así lo predicaba. Y tuvo problemas con sus contemporáneos. Pero esa escena se repite. Salomón dijo, no hay nada nuevo, lo que fue volverá a ser. Y hoy está pasando. Hoy, a 15 años apenas de que Cristo venga, está volviendo a pasar lo mismo que pasó en el siglo XIX. ¿Querías comentar algo? Sí, que al llamarnos cabalistas, están ensalzando el poder de Satanás. Uh-huh. Porque si no se comprende que Satanás imita y que no crea, Yeah. Entonces, al decir que estamos nosotros copiando algo que él ha creado, están dándole un poder a Satanás que no tiene. Satanás puede imitar, puede intentar hacer algo parecido, y por eso lo que decía. Y es lo que hace, por eso esa confusión. Cabalismo en contraposición a ¿qué? A numerología de Dios. Claro. Porque Dios utiliza los números y por eso Satanás utiliza los números. Si no, no lo haría. ¿Cuántas veces utiliza el 7 en la Biblia? Y el 3, y el 4. Exacto. Y el 40 y tantos otros números. Y el 10 y el 12. ¿Cuántas veces el Señor utiliza los números en la Biblia? Solo tenemos las profecías. Profecías de los 2300 años. Numerología exacta. 70 semanas. Numerología exacta.
a la mitad de la semana, 3,5, numerología exacta. Lo demás también tiene significado. ¿No queremos verlo? Bueno, es nuestro problema. Pero si somos sinceros de corazón y oramos para que el Señor nos muestre, lo hará. Pero hace falta ser sincero y humilde de corazón. Si no lo somos, solo obedeceremos a aquel que nos está dirigiendo, el pastor o quien sea, que no conoce esto ni quiere conocer, y estaremos engañados. Y luego sabéis una cosa, tanto ellos como los que no han querido obedecer tendrán que dar cuenta al Señor. Porque a la vez ellos están engañando a otros que tal vez están por debajo, a otros que tal vez ahora están entrando a la iglesia y les están engañando. No, es que esto es mentira, esto es cabalismo, esto es satanismo. Les están engañando, les privan de conocer esta verdad fundamental. Pensémoslo. Y que yo creo que las personas que no quieren ver es que encuentran cualquier excusa sobre cualquier mensaje que quiere dar el Señor, porque cada vez se va dando cuenta la gente que la Biblia cada vez tiene más mensajes sobre la segunda venida y que lo hace ver desde diferentes puntos. Claro, claro. Y que si ya se van agotando los puntos es porque se han cerrado de tal modo que serán como Faraón, que serán vomitados de la boca del Señor. Sí. Porque incluso en la semana milenial se está anunciando la segunda venida, porque en el sexto día de la semana, que es el sábado, nosotros representamos la venida de Jesús y la adoración hacia Él, que se cumplirá también en el año 6000, y que el sábado será el reposo y que será el séptimo milenio. El año del jubileo, que la Biblia también menciona, ¿verdad? Claro, o sea, el jubileo del Señor. Que hay tantas formas de ver la segunda venida que quien no la quiere ver ya será como Faraón. O sea, es que sí. En cualquier, o sea, incluso en la parábola de la niña está anunciando la segunda venida. Un ángel igual lo dijo, que también habría una segunda venida. O sea, es que hay 50.000 parábolas que muchas también están anunciando la segunda venida y siguen negándola. Pues es que entonces son como Faraón, o sea, el problema lo tienen ellos, ya saben lo que le pasó a Faraón. Sí, bueno, ya saben lo que le pasó al pueblo de Dios en ese momento, ¿no? Bueno, los dirigentes, exacto, ¿no? Faraón, que eran el pueblo de Dios, entre comillas, claro, pero no conocieron a Jesús. Incluso le quitaron la vida. Y al hijo de Nabucodonosor, sabiendo por dónde había pasado su hijo, su padre. Sí. O sea, su padre fue arrepentido y fue restaurado, pero él tozudo también. Pero la terquedad y la tozudez de las personas que no quieren cambiar es su perdición. Claro, por eso, antes de dudar, hay que poner el tema en oración. Y estudiarlo. Y comprobarlo. Aunque tú eres, si no estás preparado para... ¿Qué hacían los bereanos? Pero a veces por a través Cuando Pablo les contaba algo, ¿qué hacía? Dice que tomaban las escrituras para comprobar si lo que les decía era correcto. Y entonces lo seguían, lo aceptaban. Pues, ¿por qué hoy no somos como los bereanos? Y nos cerramos. No, es que esto es anatema, ya está. Venga, ya juzgo, ya. Claro, es cuestión de también darse sentido, cuenta de que haya tantas casualidades en la Biblia, no puede ser. Claro, es que no hablamos de un detalle, hablamos de muchos. Exacto, no hablamos de muchos, que ahora no es momento de tocar, pero bueno, ya se ha presentado innumerables cantidades de veces, en innumerables cantidades de temas, ¿verdad? Bien recordarlo. Exacto, y todo está ahí colgado. El que quiera mucha más información, que está, solo tiene que ir a la página, a la web de El Gran Engaño, y allí encontrará sobre el tercer Elías. Allí hay muchísimo tema. Luego hay fecha para el retorno de Cristo. Allí hay muchísimo más tema. Incluso esas citas de Ellen White que parece que contradigan el hecho de los 6.000 años, etc. Todo explicado, el por qué, contando cuándo las escribió y por qué las escribió, etc. Todo está ahí. Buscarlo y veréis que no estamos diciendo barbaridades. En definitiva, esto lo que también nos venía a decir es que Jesús, mientras iba a hacer esa labor de ir a casa de ese hombre para atender a la niña,
se encuentra con esa sorpresa de aquella mujer con ese flujo, ¿verdad? Al cual él se entretiene para atenderla, y sanarla y darle esa vida espiritual que también ella necesitaba. Es decir, que no perdía ocasiones, las aprovechaba. Si nosotros hiciéramos igual, ¿cuántas veces perdemos ocasiones? Porque hay prisa, porque tal vez hay demasiada gente y nos da cosa pues hablar, perdemos ocasiones. Jesús no tenía ese temor, no era tímido, él aprovechaba estas ocasiones para ministrar la palabra y para ejecutar lo que había venido a hacer aquí. Y tenemos más casos. En el apartado del lunes surge aquí una pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte?, dice el pasaje. Y aquí también se muestra la experiencia de que Jesús dice que está saliendo de Jericó y dice que en el camino se encuentra a un hombre que da voces y le llama como quien es: Hijo de David, ten misericordia de mí. Fijaros, un hombre del vulgo, no era doctor de la ley, no era escriba, no era fariseo, pero reconoce a Cristo como descendiente de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Calla, no molestes al maestro. Pero Jesús, ¿qué hace? Lo hace traer a él. El maestro te llama, le dicen. Ven, que el maestro te llama. Le atiende. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Claro, es que Jesús no sabía el problema que ese hombre tenía. No lo sabía, él era Dios, ¿no? Tenía que saberlo. Pero él quería que el hombre pusiera de su parte, que se abriera. ¿Y qué hace? ¿Qué le dice? Señor, que recobre la vista. Si tú quieres, tú tienes ese poder. Que recobre la vista. Y así te sea hecho. Jesús le da esa vista. Es que lo que quiere Jesús es que le pidamos. Aquí está, eso es lo que refleja esto. Quiere que le pidamos. Hoy nos lo dice a nosotros: ¿qué quieres que te haga? La oración es para eso. Pedid. Pasa que no pedís bien, como nos dicen, ¿no? Pero pedid y se os dará. Es una promesa. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahí está demostrando que Él sabe tus necesidades. Pero claro que si tú lo pides, eso va a ser una bendición para ti, porque va a abrir esa puerta y va a haber la comunión real con Él. Claro. Y es reconocer que Él te lo puede dar. Si tú no le pides a Él y le pides a otro, estás quitándole la autoridad a Dios. Estás diciendo que Dios te lo puede dar. Si se lo pides a Dios, estás demostrando a Él que tú crees que Él lo puede dar. Claro. Y te lo estás demostrando a ti también. O sea, que Él ya sabe todo tu interior. Y Él quiere que tú le pidas, que tú le ores, que tú le busques, porque Él está deseoso de atenderte, pero desea que des el primer paso. No le dice al ciego: ¿qué quieres que te haga? En sus manos le deja la alternativa. ¿Qué quieres que te haga? Si no le contesta, pues igual Jesús se da la vuelta y se va, ¿no? Pero el hombre le dice: Señor, que vea. Y Jesús se conmueve, le da esa vista. Eso es salvación. Claro. Y este es el llamado que Él hace aún hoy, ¿verdad? Y la solución la tenemos, como dice Ángel, por medio de la oración. El pedir al Señor: Señor, tú sabes mis problemas. Tú sabes, pues no sé, el problema físico que tal vez tengo, de salud, o económico, o familiar. Tú sabes, o espiritual, tú sabes el problema, Señor. Pero a Él le gusta que tú te abras. ¿Por qué? Porque esto es psicología. Esto hace que tú te vacíes de todo aquello que tienes adentro. Mira, cuando una persona ha padecido un tremendo trauma, no sé, la pérdida de un ser querido o algo, y no llora, y no lo comparte, esa culpa está ahí y va corroyendo. Esa culpa hace daño. Pero cuando la persona lo expresa, lo habla, llora, se vacía, eso desaparece. Pues la oración hace eso. Cuando tú te vuelcas en oración hacia el Señor, te beneficias tú mismo. Te abres. Y puedes recibir más fácilmente esas bendiciones que Dios está deseando darte. Cambian la tiniebla por la luz. Claro.
Sí, y es mucho más también, porque cuando el agua te explica la oración, por qué es necesario hacerla, porque dices, bueno, si Dios sabe todo sobre nosotros, ¿para qué necesitamos orar? Pues resulta que es por nuestro propio bien, por el bien, por lo que dices tú, pero también porque se abre una puerta. Si nosotros explicamos, dice que solo se abre esta puerta para tener comunión real con el Señor, porque aquí al final la cuestión es tener comunión con Él, claro, ser uno con Él. Para ser uno con Él tenemos que orarle. Él sabe nuestras necesidades, pero el mecanismo que hay para que seas uno con Él es abrir el corazón. Si no abres el corazón, claro. no entra. Y solo se puede abrir si le explicas de lo tuyo. Entonces, es como una herramienta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se abre la puerta y es una puerta realmente dimensional. Es una puerta dimensional. Es un agujero que te conecta con Dios. Y ahí no hay distancias. Está contigo. Él puede estar en Orión, puede estar... Bueno, está en Orión, ¿no? Está. Pero quiere decir que puede estar lejos, lo lejos que tú quieras, pero es una puerta dimensional. No hay espacio-tiempo. En el momento que Él dice, se hace. Entonces, ¿queremos eso? Sí, es así. ¿Queremos estar tan cerca? Pues pide, órale, y entonces es para tu propio bien, pero es a nivel de energía también, vital y de todo. O sea, es desahogarte, pero desahogarte también puedes hacerlo con un amigo, ¿no? Pero desahogarte con él es recibir vida. Ajá. Y no lo valoramos tanto eso, sí. No lo valoramos. Exacto. Tanto. Es muy profundo. Sí, es la importancia de la costumbre, el uso de la oración. Por eso es conveniente orar, y orar a menudo y varias veces. No solo orar pues, para bendecir los alimentos y ya está. Hay que orar a la mañana cuando te despiertas, darle gracias a Dios por ese nuevo día que permite que vivas, ¿verdad? Y orar pues en todo, mientras conduces, mientras vas en autobús, mientras estás laborando en el trabajo, orar en todo momento. Cuando tienes que hablar con alguien acerca del Evangelio, orar para que el Espíritu te ponga las palabras adecuadas. La oración hay que utilizarla siempre para que el Señor atienda, y es un beneficio para nosotros, como estamos hablando. Y aquí vemos también la experiencia de este paralítico de Betesda, aquel hombre que llevaba tanto tiempo paralítico que la costumbre era que parece ser que un ángel, ellos creían que bajaba y removía el agua, y el que llegaba primero se curaba, ¿no? Y él, pues claro, dice, yo mientras voy, ya hay otro más rápido que yo, entra en el agua y yo no puedo sanarme, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dice? Aquí muestra otra pregunta, Le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Queremos ser sanos nosotros? Bueno, es que nosotros ya somos sanos, ¿no? Sí. Pero ¿qué tenemos dentro? ¿Qué tenemos aquí en la... ¿No tenemos ese gen? Ese pecado, ¿verdad? Que a veces nos hace caer. No tenemos eso. De eso tenemos que ser sanados también. Y por eso tenemos que buscar a Jesús. ¿Para qué? Pues para que poco a poco Él, por medio del Espíritu Santo, nos ayude a ir purificándonos, nos ayude a ir santificándonos, a ser semejantes en carácter a como era Jesús. Y así poco a poco ese pecado no podrá con nosotros. El que peca, dice que peca porque quiere pecar. Porque si pone freno, Señor, dame fuerzas, no quiero ceder, no lo hará. Pero claro, a veces es más fácil ceder a la tentación que intentar confrontarla. Pero podemos ser impecables si nos lo proponemos con su ayuda, lógicamente. Y esa pregunta es interesante. ¿Quieres ser sano? ¿Cómo? Dice, si no puedo, cuando voy a llegar ya otro me ha pasado delante. Y Jesús lo sana. Y era sábado, Sí. Y era sábado aquel día, Muchos se hicieron el sábado. Y tiene que tomar su lecho, Dice el texto. Sí. Y en sábado transportar el lecho, No, quería decir que el hecho de, con la pregunta de ¿quieres ser sano? Es lo mismo que ¿quieres ser salvo? Claro, es lo mismo. Es la misma palabra para los dos. Y lo mismo hay Biblias que lo traducen así. Entonces, muchas veces nosotros tendríamos que preguntarnos eso.
Porque quizás asumimos que queremos ser salvos, pero actuamos como si no quisiéramos ser salvos. Y entonces tenemos que preguntarnos seriamente, claro. ¿Quieres ser salvo? Pues si quieres ser salvo, deja de hacer eso. A veces con nuestro comportamiento decimos lo contrario, ¿no? Es evidente, lo estudias, sí, es evidente, claro que quiero ser salvo. Sí, sí, no, esto es así, muy bien, pero... ¿Realmente quieres ser salvo? No. Es una pregunta muy profunda, parece que no, pero es profundo. Porque dices, pues sí, claro, ¿seguro? No es como a Pedro, ¿no? Decir, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? ¿No? Pues espabila, ¿no? Jesús ahonda ahí, ¿no? Sí, tienes que hacer algo. Sí. Fijaros, hay aquí una nota que está en el Ministerio de la Bondad, que no me gustaría dejar al margen porque las notas de lenguaje todas son importantes. Dice, recordad que podéis derribar la más grande oposición al mostrar un interés personal en aquellos con quienes os encontráis. Jesús demostraba qué interés, ¿verdad? Interés en aquel ciego, interés en aquel paralítico, interés en aquella niña fallecida, mostraba interés, ¿verdad? Cristo demostró un interés personal en los hombres y las mujeres mientras vivió en esta tierra. Doquiera iba, era un médico misionero. Hemos de ir por doquier haciendo el bien como él hizo. Se nos ha enseñado a dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y consolar al triste. Este es el deber que el cristiano tiene. Ser esa sal, ¿verdad? Ser esa luz. Ser esa persona que refleje que realmente ha conocido a Jesús. Eso es lo que debemos hacer. Siempre, comer al hambriento es tanto físico como espiritual. Claro. Vestir al desnudo es lo mismo, porque nuestras vestiduras serán nuevas, claro. serán ropa limpia, si no, no podremos entrar. Claro, tal vez nosotros no podremos ir a las misiones, ¿verdad? No podremos ir al África o a la India o a cualquier lugar donde hay una necesidad, ¿no? Sí. Pero en nuestro lugar no tenemos gente que necesitan alimento espiritual. No, y aunque nos toque ir a las misiones, ahí también tocará hablar a nivel espiritual y a nivel físico, digamos. Pero claro, ahí está el problema, ¿no? El proselitismo que le han puesto esa palabra, que es hablar a los demás del Evangelio, ¿no? Sí. El mismo Papa está diciendo que tampoco es muy necesario. Porque igualmente, como vamos a estar todos juntos, ¿para qué le vas a convencer de nada? Si vamos a estar ecuménicos, ¿para qué vas a convencer? Eso es para que él tenga el camino más abierto, ¿no? A dominar a las masas, que nadie se interponga, y por lo tanto ahora los únicos que pueden ayudar, ¿quiénes son? Pues entidades católicas, los demás se les está cerrando ese camino, y mucho más, pues que den la palabra de Dios, ¿no? Eso ya ha cambiado a tal punto que está del todo, de una forma educada, prohibido, y es así. En el apartado del martes se nos habla acerca de las necesidades más profundas. Y esas no son las que tienen los demás. Porque aquí se nos habla del Salmo 139, que me gustaría que leyésemos. El Salmo 139, Salmo del rey David, en el cual él muestra lo que es, quién es, y lo que Dios puede hacer por él. Y fijaros que dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, el Señor sabe lo que yo estoy pensando antes de que lo vaya a pensar. Ya lo sabe. ¿Qué es lo que voy a pensar? Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, todos mis planes, todo lo que voy a hacer, todo te es conocido antes de que suceda. Pero aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún no he expresado las palabras en oración, el Señor ya sabe lo que vas a decir. Por eso es Dios, ¿verdad? Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y esto le pasa a mucha gente, que no comprenden que Dios pueda ser así. Un Dios que conozca todo, que nos conozca. No era el profeta
Jeremías, al cual el Señor ya conoció de antes de ser concebido. Si era Jeremías o Isaías, me parece que era Jeremías, que antes de nacer tú ya me conocías, le dice, ¿eh? Antes de nacer, antes de ser concebido, tú ya me conocías. Fijaros el poder que Dios tiene, ¿eh? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Seol en la Biblia es la tumba, ¿verdad? El abismo, ¿eh? Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente a las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Nos podemos esconder de la mirada de Dios? ¿Cuántas veces pensamos, estamos solos, no me ve nadie, ¿verdad? Es de noche. ¿Nos podemos esconder? Él lo observa todo, lo ve todo, ¿eh? A pesar de que aquí haya 7.000 millones de habitantes, Él ve a cada uno de ellos. En el mismo momento, no uno detrás de otro, ¿eh? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, que aquí está demostrando que no nacemos por evolución, por casualidad, sino que el Señor obra ese prodigio, ¿eh? En el vientre de la mujer donde se forma esa nueva criatura. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Etcétera, etcétera. Es decir, que vemos aquí como el salmista se derrama ante el Señor. Él sabe que no es nada. Es una criatura creada, y una criatura en pecado. No creada en pecado, sino que ha pecado, ¿eh? Que es pecador, ¿eh? Y necesita esa atención de Dios, por eso le busca. En otros lugares le dice, purifícame, lávame, para que sea limpio, examíname, perdóname, etc. Busca ese socorro, porque él sabe que, como decía Pablo, aquello que es bueno y que quiero hacer, no hago. Y lo que no es bueno, eso es lo que hago, ¿eh? Es esa tendencia que tenemos a causa del pecado. Y Él lo conoce. Y eso es lo que necesitamos, que el Señor nos atienda. Si queremos realmente llegar a ser partícipes de esa eternidad. Si queremos lograr esa misión de tener ese carácter idóneo para poder estar en el cielo. Porque el Ellen White dice que si vamos al descanso con nuestros defectos y no nos hemos arrepentido de ello, que saldremos de la tumba con ellos. Igual como fuimos, nos levantaremos. Por eso tenemos que cultivar un carácter amigable, dócil, humilde, ¿eh? Para que cuando nos levantemos idóneos para poder estar en el cielo y no ser una mancha allí, porque si no, no entraremos, ¿eh? Eso es lo que tenemos que trabajar hoy. Y por eso, como el salmista, tenemos que decirle, Señor, examíname, profundízame, mira dentro de mí y ayúdame, a mejorar en este sentido, ¿eh? Dice aquí la nota, lo que necesitaba ese paralítico, vuelve aquí a hablar de él, dice lo que necesitaba era sanidad física. Había allí algo más profundo, razón por la cual antes de decirle que tomara su cama y se fuera caminando, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quieres ser sano? ¿Verdad? Tanto física como espiritualmente. Tus pecados te son perdonados. Y esto es lo que hace el Señor por todos, ¿eh? Y aún quiere hacerlo hoy. Y aquí hay otra experiencia de aquel paralítico, que Jesús está en aquella casa, quieren entrar al paralítico para que Jesús obre en él un prodigio y no pueden, porque hay tanta gente. ¿Y qué hacen? Así que suben al techo, abren ahí un espacio para poderlo bajar, para que Jesús lo atienda, ¿eh?
Y él hace exactamente lo mismo. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hacen los maestros de la ley que estaban allí? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues si perdonaba pecados es porque estaba diciendo yo soy Dios. Pero no quisieron, estaban encegados, ¿verdad? ¿Esto resulta difícil? Esto, pues, levántate y anda. Y encima aún le cura delante de ellos. Eso es lo que Jesús hacía por todos. Y otra vez el perdón de pecados previo a la sanación. Esa restitución de tu espíritu que es básica para que el resto del cuerpo responda. En el caso de estos dos, concretamente, creo recordar que Elena White habla de que llevaba una vida. Sí, sí. Creo que ellos tenían una angustia. El de Bethesda llevaba un peso de pecado muy grande y por eso era paralítico. O sea, fíjate. También. Y fue a raíz de eso, ¿no? Del perdón de pecados, él se siente pues nuevo, ¿no? Bueno, hay enfermedades que son psicológicas, ¿verdad? Uno pues la mente no está bien y el cuerpo lo nota. No, y aparte hay deficiencias. De saber qué pecados puede haber cometido. Exacto. Que le afectarán también físicamente. Pero es lo que decía el salmista, él como conoce el interior de cada persona, pues por eso le dice tus pecados te son perdonados, porque él sabía que en ese hombre había una angustia. Y por eso en primer lugar le perdona los pecados y luego lo sana físicamente. Las dos cosas hace por él. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy aún. Hay aquí también otra nota del deseo de todas las gentes.